Muy bien. La clase anterior, la clase del día lunes, estuvimos conversando acerca de esto del hablar bien, del hablar mal, ¿cierto? De la idea de que existe un español correcto y quiénes son los que propugnan esto. Algunas de las cuestiones que fuimos viendo fue como, bueno, que ya venían de las clases anteriores, que en efecto hay autoridades que se dan a sí mismas esta especie de importancia sobre el lenguaje y tratan de corregir a los otros cómo hablan. Pero fuimos en la clase anterior tratando de exponer que eso era, no era en realidad una tarea que se tomaran a sí mismos las academias de la lengua o los realmente especialistas del idioma, sino que eran más bien personas que se dedican a esto un poco por afición, por gusto, por hobby, y que en esencia les gusta criticar a los demás. No hay mucho de científico en eso, mucho menos de gramatical ni de lingüístico. Fíjense, a propósito de eso, justamente, les quiero mostrar un texto brevísimo de unos apuntes, una publicación pequeña que suele sacar la Academia Chilena de la Lengua, que se llaman Notas Idiomáticas. La Academia Chilena de la Lengua, ustedes seguramente saben, es una de las academias de la lengua, porque no existe solamente la RAE, la Real Academia Española, sino que cada país en que se habla el español tiene su propia academia y tienen también sus personas dedicadas al estudio del lenguaje. Eh, Bien, bueno, y la Academia Chilena de la Lengua saca este folletín, podríamos decir, creo que una vez cada 2 meses o algo por el estilo, en que comentan algunas cuestiones del habla chilena y finalmente lo envían a colegio. Bueno, estas se llaman las notas idiomáticas. Aquí, por ejemplo, está una bastante antigua, como del año 98, en que se comenta el uso de la palabra casting, que apareció en un diario de Santiago. Eh, Y fíjense, lo que creo que se fijan es que, por supuesto, es un extranjerismo, ¿no? El casting de una producción cinematográfica, por ejemplo, o el hecho de seleccionar a algunas personas para que actúen en televisión, en algún concurso, suele llamarse casting, ¿no? ¿Conocen la palabra, cierto? ¿Sí? ¿Les suena? Ya, perfecto. Sí, Y lo que sí, uno esperaría de una academia de la lengua, ¿no? Si uno mantiene esta noción de, bueno, son los censores del idioma, son las personas que se dedican a censurar la lengua, es que lo que me dijeron, bueno, es simplemente, no, esto no se tiene que decir, en español no existe casting, etc. Pero fíjense lo que dice acá, a propósito de este comentario sobre el uso de esta palabra. Dice lo siguiente: el columnista indica acertadamente, mediante el empleo de la letra cursiva o itálica, que la palabra casting es extranjera y seguramente se vio obligada a emplearla, ya que no existe en español una palabra que la reemplace adecuadamente. La palabra inglesa cast se puede traducir por elenco, y casting correspondería a elección o selección del elenco de actores que han de actuar en una determinada producción. Como se ve, es necesario recurrir a una larga expresión para reemplazar la palabra inglesa casting. Si a ello agregamos que ella, la palabra, ha sido ampliamente divulgada entre nosotros por su empleo en todos los créditos que se proyectan al finalizar las películas en el cine y en la televisión, no debe extrañarnos su cada vez más frecuente uso. Tal vez sería conveniente incorporar abiertamente esta palabra a nuestro vocabulario como casting, hispanizando así su ortografía y adaptándola a la morfología de nuestra lengua. Se fijan que la actitud, esta es una publicación oficial de la Academia Chilena de la Lengua, como pueden ver ahí. La actitud es bastante menos. Bueno, Sofía, de hecho, ahí el chat nos propone una alternativa castellana, bueno, que podría ser perfectamente, por ejemplo, audición. Pero fíjense que incluso, me parece muy atendible lo que propone Sofía, incluso existiendo esa palabra en castellano, sobre lo que quiere llamar la atención es sobre la actitud que tiene la persona que escribió esta nota, ¿no? Un académico de la Academia Chilena de la Lengua. Claramente, no es la idea, no tiene el propósito simplemente de decir esto es un extranjerismo, es una palabra inglesa y no tiene cabida en el español. La actitud es mucho más abierta, ¿no? Es decir, bueno, esta palabra al parecer, bueno, quizás no, quizás Sofía ahí le podría haber dado el dato, claro, no tiene un equivalente en el español para indicar una expresión
que para decir lo mismo en español necesitaríamos una frase bastante larga, ¿no? Y por eso no le parece para nada inapropiado el uso. De hecho, incluso se reafirma esto diciendo que es cada vez más frecuente usarla porque es una realidad cada vez más frecuente en nuestra cultura. Y incluso al final da algunos consejos, quizás como para que no suene, ¿no? O no se vea, al menos en la escritura, tan extranjera, ¿no? Quizás castellanizarlo un poco como ha pasado con otras palabras como bistec, carnet, por ejemplo, y otras así que también se han castellanizado a pesar de sus orígenes. Vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de los préstamos lingüísticos. Y algunas que, por supuesto, que se han castellanizado, como, no sé, por poner un ejemplo, chaqueta, por ejemplo, es una palabra que originalmente no es española, pero se castellanizó tanto, su uso es tan frecuente que, la palabra original del inglés, ¿cierto? El jacket del inglés, que significa lo mismo, finalmente como les decía, se castellanizó y llegó a ser una palabra completamente castellana. Entonces, les muestro esto como esencialmente otro testimonio del, de, de la, ¿cómo decirlo? De la actitud que tienen las academias, que son bastante distintas a las actitudes que tienen muchos de los expertos del idioma, o los que como decían, veíamos en nuestras primeras clases, ¿no? Los que se dan a sí mismos esta cualidad de ser expertos en el idioma. ¿Bien? Eso, para que desmitificar un poco la visión que a veces tenemos en las academias. Bueno, que no es tampoco tan injustificada, ¿no? Porque, oh, perdón, están tocando el timbre, lo siento. Denme un segundito. Perdón, disculpen un segundito. Les presento a mi perrita. Ella es la acuarela. Bien, que viene mi perrita a sacarla a pasear. Esperen un segundito. Ay, perdón, chicos, lamento la interrupción. Son las cosas de la casa, las cosas del envío. Sí, muy linda mi acuarela. Bueno, perdón. Decíamos entonces que tenemos una visión desacertada de las academias de la lengua o de la misión que tienen estas academias, ¿no? Porque tampoco están, tienen algún sustento, y es que, por ejemplo, las academias de la lengua en algún momento se dieron a sí mismas esta idea de ser como los censores de la lengua. De hecho, ¿algunos de ustedes conocen cuál es el lema de la Real Academia Española? No, profe. ¿No? No. Era algo así como limpia y da pureza, ¿o no? Muy parecido a eso. Como limpia, fija y de esplendor. Bueno. Eso, Sofía la conocía, sí. En efecto, es limpia, fija y da esplendor. Que suena como a producto de supermercado, así como a detergente o algo para limpiar los zapatos, o algo así. Limpia, fija y da esplendor. Ese, claro, en efecto, es el eslogan, digamos, inicial, el lema que tiene en su escudo la Real Academia Española. Y claro, refleja una actitud que cuando se fundó la academia en el siglo XVIII era mucho más frecuente, ¿no? Pero actualmente las academias han evolucionado hacia una actitud, como veíamos recién, mucho más abierta. Sin embargo, siguen existiendo, han existido siempre esta especie de expertos en la lengua, como veíamos en nuestra primera clase, que se han dedicado a censurar cómo hablan los demás. No sé si alguno de ustedes conoce, ha oído hablar, quizás le oyó hablar a alguno de sus papás o incluso a alguno de sus abuelos, la expresión usted no lo diga. ¿Le suena? Sí, Sí, ¿De qué le mucho. suena? Es un mucho. programa. ¿De qué le suena? Sí, el- creo que era el profe Campuzano, creo que se llamaba, que No, decía esas palabras. había un profesor Mario Banderas. que era más o menos parecido, pero este era un profesor que se llamaba Mario Banderas.
Ah, Es más antiguo todavía. ah, Bueno, y este ya. profesor, el profesor Banderas, ¿cierto? Que quedó como una especie de personaje mítico chileno. Era un personaje, digamos, que se dedicaba en los años 80, tenía un microprograma en televisión que se dedicaba justamente a censurar la forma de hablar de los demás, de los chilenos en general. Para que ustedes lo puedan conocer, les voy a mostrar aquí en exclusiva parte de ese programa. ¿Verdad? Lo voy a poner en grande para que lo puedan ver. Este programa se llama justamente Usted no lo diga. ¿Lo alcanzan a oír o no? ¿No se oye? No. Sí, Ahí, No, profesor. no se escucha bien, profe. lo voy a poner de nuevo, porque creo que no está saliendo. A ver. No lo diga. No, la palabra es cerebro. Cerebro significa otra cosa, es del verbo celebrar. Nosotros celebramos un próximo aniversario de la patria. Cerebro es esto, aquí atrás. Hay personas que dicen, me duele el cerebro. ¿Usted? No lo diga. Vi que le compraste un auto nuevo, está bien bonito, ¿no? Sí, listo para llegar a tanta moneda. No, la palabra es calcomanías. Pasar una figurita coloreada desde un papel a un objeto, eso es poner calcomanías. Hay personas que dicen calcomaneras. Usted no lo diga. No, la palabra es teatro. Así, con la letra E. Teatro, teatral, teatralizar. En Chile tenemos excelentes actores teatrales. Hay personas que dicen teatro. Usted no lo diga. No, la palabra es chaqueta. No se debe decir ni palito, que significa otra cosa, ni palito. Esta prenda de vestir se llama simplemente chaqueta. Hay personas que dicen paletó o palito. Usted no lo diga. Oye, vamos a tomar un helado. No, la palabra es calor. El calor. Así de sencilla es la palabra, sin la letra E al final. Hay personas que dicen calore, una calore o la calore. Usted no lo diga. Bueno, ¿qué les pareció el usted no lo diga? Profe, Buenísimo. ¿cuánto duraba cada capítulo? Bueno, esos fueron como 6 microprogramas, eran cortísimos, eran esas como notitas muy chiquititas y las ponían Ya, medio de los avisos comerciales. nada, perfecto. No, es que me lo imaginé como una serie, no sé, 20 minutos de esto y dije, no, no Oh, qué entendí cómo mal. lo veía. Eso no lo aguanta nadie. En realidad nadie lo aguantaba cuando eran 10 segundos, así que imagínate 20 minutos. Terrible. No, esta era una recopilación de algunos de estos casos. Bueno, como ven, bueno, esto pasaba en los 80, que obviamente había este tipo de cosas que podían hacerse más públicas, ¿no? Había mucha más censura también, por supuesto. Pero, pero no, no ha dejado de existir, ¿no? Como bueno, veíamos el otro día en la actitud de Vargas Llosa u otras muy parecidas. Bueno, lo divertido de todos estos casos es que casi todas, yo diría que todas las cosas que Vargas, digo, que este profesor Bandera estaba criticando aquí, ninguna es incorrecta. Todas, y de hecho, en realidad nosotros como lingüistas,
nos da lo mismo si son correctas o si son incorrectas. Lo que realmente nos interesa es que la gente, en efecto, habla así, y lo que tiene que interesarnos es por qué se usan esas formas, si se pueden relacionar con algún otro fenómeno, tratar de encontrar alguna explicación hacia el uso de esas formas. Por ejemplo, Francisco nos dice que paleto es correctísimo. Yo lo he escuchado. A ver, cuéntanos un poco más de eso, Francisco. O sea, yo lo conocí por un amigo, porque ¿Ya? un amigo una vez estaba vistiendo una chaqueta y dijo, aquí tengo mi paletó, y dijo como 5 sinónimos, no sé. Y me gustó mucho la palabra paletó. Y desde Claro, entonces que digo paletó, porque es muy buena la palabra, a mí me es gusta muy mucho. buena la palabra pareto. En efecto, al igual que yo les decía que chaqueta no es una palabra originalmente castellana, sino que es una palabra que viene del inglés jacket, ¿cierto? Paletó es una palabra que significa lo mismo, pero viene del francés. Así que si aceptamos chaqueta, bueno, y Mario Banderas decía, no, la palabra es chaqueta, ¿no? ¿Por qué vamos a aceptar una y no vamos a aceptar la otra? Si las dos provienen de otras lenguas, las dos hacen referencia a una prenda de vestir, que tiene una que no tenga la otra. ¿Por qué te parece buena una y la otra? Y no la otra, ¿no? Y lo raro es que ahí no da ninguna razón realmente, ¿no? Claro, Valentina nos habla de chaleca y chomba. A ver, Valentina, cuéntanos de eso. Es que desde que soy muy chica, mi abuela siempre decía que le pasara la chomba y yo nunca entendía qué significaba eso hasta que mi mamá me explicó que se refería como a la chaleca. Siempre le decían chomba y de hecho mi mamá de repente también le dice la chomba. Y a mí se me quedó como muy grabado eso. Que tú no conocías el término chomba como para hablar de esta prenda de abrigo, ¿no? Sí, no lo conocía, pero siempre lo conocí como chaleco. Y ella siempre le decía chomba. Y Sí, de hecho claro, bueno, toda mi familia como más grande lo dice así. claro que eso puede pasar, porque para ciertos elementos, por ejemplo, del vestir, pasa mucho que hay muchos términos que se usan en algunos lados, otros que se usan en otras partes, a veces hay diferencias generacionales, a veces incluso hay diferencias de clase social, algunos que se suenan que a algunos les suenan mal justamente porque están estigmatizadas. A mí me pasó, por ejemplo, que yo toda la vida le dije a esa prenda chaleca. Eh, y una vez estaba como, hace ya tiempo, ¿no? Tenía una polola que era algo cuica, y le cargaba que yo dijera chaleca. ¿No? Se dice chaleco. Me decía. Y yo no entendía por qué estaba mal decir chaleca, si toda la vida había dicho chaleca. Pero me sentía un poco disminuido, ¿no? Así como criticado. Pero bueno, Profe, sí, es que otra cosa que vale, critican a vale. veces como los cuicos, esto de tomar once y la hora del té. Claro, hay muchos usos que son efectivamente así, porque se refieren al mismo evento, 11 y T, pero están asociadas como a estratos sociales distintos, ¿no? Parece que tomar té es mucho más, ¿cómo decirlo, no? De clase superior, de clase más alta económicamente, culturalmente, y en cambio tomar 11 está más, actualmente más menospreciado, ¿no? Oye, Profesor, perdón. Sí, sí, sí. sorry, antes de continuar, en mi Pietro. caso, a mí me decían que se debía decir confort. Y yo les decía, no, se dice papel higiénico, no, pero puedes decirle confort, pero le haces propaganda a una marca de papel higiénico. Bueno, tienes razón. Pero la verdad es que eso es un Y fenómeno no, súper común. Eso es un fenómeno que en lingüística, bueno, en general en los estudios del lenguaje, se llama antonomasia, ¿cierto? Cuando tú usas el nombre usas un nombre propio para referirte al conjunto de entidades que abarca ese nombre propio, eh, eso es un caso que justamente se llama antonomasia. Pasa, por ejemplo, con las novas, claro, dice Sofía en el chat, en inglés pasa mucho con el Kleenex, que son las toallitas desechables para sonarse, por ejemplo. La Gillette, por ejemplo, que antiguamente era muy, muy usada para hablar de la maquinita de afectarse. Eh, no sé, cosas, o incluso como la Play, por ejemplo, para hablar de una consola de juego, ¿cierto? Son usos antonomásticos, ¿cierto? Y claro, no es que tengan nada de impropio, simplemente una tendencia natural que existe
en las lenguas, y es que cuando se asocia mucho una entidad, una cosa, un objeto, con el nombre propio, por ejemplo, de una marca, tiende a usarse esa marca como una especie de prototipo, ¿no? De representativo de todo el conjunto. Y pasa también, por ejemplo, con nombres propios de personas, ¿no? Por ejemplo, no es raro decir de una persona genial en un campo de la ciencia, que es un Einstein, por ejemplo, ¿no? Eso también es un caso de antonomasia, que sería equivalente a decir que es un genio, ¿no? Es más o menos parecido el caso. Pero como ven, y agradezco justamente el ejemplo que nos da Pietro, muchas de estas cosas que se nos censuran habitualmente, en realidad pueden ser explicadas lingüísticamente. Y eso es lo interesante, que nosotros seamos capaces de dar cuenta de eso con razones lingüísticas, y no simplemente quedarnos en la actitud facilista, ¿no? Del usted no lo diga. Fíjense que Florencia nos decía por el chat que ella buscó la palabra paleto. Florencia, ¿tienes el micrófono? ¿Dónde la buscaste? O sea, recién que no lo había escuchado antes, por ejemplo, chomba y todas esas cosas sí lo había escuchado, y paletó no. Así que busqué en internet y como que leí un poco en Wikipedia, decía ¿Ya? que paletó refiere como a un tipo de levita, como una chaqueta como más formal de vestir, Exacto, ¿cierto? pero también como la primera definición que aparece en internet, se refiere como a un coloquialismo despectivo, que es lo que digo ahí, que es como para referirse despectivamente a personas como de campo, de zona rural, Por pueblos supuesto. pequeños, De hecho, etc. hay muchas palabras así que se usan con varios sentidos, pero tienes toda la razón. El paletó es originalmente una palabra súper formal en francés y se refiere a una especie de frac. Bueno, ahí tenemos otro extranjerismo, ¿no? Una chaqueta con esa cola larga que usaban antiguamente las personas ricas para ir a los conciertos, por ejemplo, ¿no? Que seguramente alguno de ustedes ha visto en alguna película o en dibujos animados, ¿no? Era muy frecuente esa prenda. Bueno, pero como ven, todas estas cosas que critica Mario Banderas, el uso bueno, ya sé, por ejemplo, el uso del cerebro, por ejemplo, ¿no? Que critica, ¿no? Dice, ay, no se dice cerebro, alguien dice, ay, me duele el cerebro. ¿Se acuerdan? Esa era la primera de las que aparecía en este programita que vimos. Bueno, dos cosas ahí. Primero, no es tan raro, de nuevo, eh, esta especie de lo que llamamos en lingüística de ultracorrección, de referirnos a algo, por ejemplo, con un término que usualmente suena más formal o más culto, porque cerebro suena más culto que cabeza, ¿no? Entonces, por eso hay personas que dicen me duele el cerebro en vez de me duele la cabeza. O, por ejemplo, hay gente que le duele tener retorcijones de guata, por ejemplo, si comió algo mal, y dice, en vez de decir me duele la guata, dice me duele el estómago, ¿no? Cuando en realidad lo más probable es que no te duele el estómago propiamente tal como órgano del cuerpo, sino que te duelen más bien los intestinos. En realidad lo que conocemos como guata, ¿no? Mucho más coloquialmente. Pero algo más interesante todavía, en ese caso que criticaba Mario Banderas, en el caso del cerebro, porque se lo voy a poner de nuevo, porque era el primero, así que, fíjense. Bueno, espera si cambio todo lo que se escucha. Solamente para recordarles lo que aquí aparece. Usted no lo diga. No, la palabra es cerebro. Cerebro significa otra cosa, es del verbo celebrar. Nosotros celebramos un próximo aniversario de la patria. Cerebro es esto, aquí atrás. Hay personas que dicen, me duele el cerebro. Usted no lo diga. Ok, se fijan que la crítica aquí principalmente, incluso más allá de esta ultracorrección de la que yo le hablaba hace un ratito, es al uso de la palabra cerebro, en realidad de la forma cerebro en vez de cerebro, ¿cierto? Bueno, les quiero mostrar, probablemente ustedes conocen este texto, ¿no? ¿Les suena de algo? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí. Sí, por supuesto, ¿no? Sí. La obra magna, la obra cumbre de las letras españolas. De hecho, Cervantes,
ha sido puesto muchísimas veces como el epítome, ¿no? En lo máximo del habla culta, ¿no? Como el ejemplo al que todos tenemos que aspirar. De hecho, no es para nada raro escuchar esa idea de que el Quijote muestra todo lo que fue el esplendor de la lengua española, el siglo de oro de las letras españolas, y que luego todo fue como una especie de decadencia, ¿no? Eso es bastante vital. Bueno, esta es la etapa de una edición, de la primera edición del Quijote. Y les voy a mostrar una parte interior, al principio, perdón, que es parte de una edición facsimilar, es decir, que reproduce tal cual era originalmente, al menos una de estas primeras ediciones. Es de la primera parte, de hecho del primer capítulo, cuando se está describiendo a Don Quijote. Y se está diciendo, bueno, cómo era él, a qué se dedicaba, pero les quiero llamar la atención en esta parte. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero dice lo siguiente, cuando hablaba acerca de esta afición que tenía a leer libros de caballería, cuando Cervantes nos cuenta eso. Y dice, en resolución, se enfrascó tanto en su lectura, la de los libros de caballería, que se pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. ¿Qué les parece? Cervantes escribía celebro, justamente esa forma que Banderas criticaba, ¿no? Se la voy a poner en grande, ¿no? Para que lo vean bien. Se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Otra cosa, además, fíjense que Cervantes chateaba, ¿no? Pone la que, dice de qué vino, lo pone solamente con la Q. Así que no estaría para nada mal en un grupo de WhatsApp actual, ¿no? Bueno, esto para que vean que simplemente esa forma de pronunciar cerebro como celebro es más bien un arcaísmo, es decir, una forma antigua de pronunciación. Y pasa mucho que las formas más antiguas se suelen estigmatizar. Eso pasa habitualmente porque muchas veces las formas más antiguas, por ejemplo, endenantes, por poner un ejemplo que a muchos de ustedes probablemente les suene mal, son formas que se mantuvieron tal y cual como eran antiguamente en las zonas rurales, en el campo, mientras que las zonas urbanas la empezaron a dejar de lado. Y como las zonas rurales, las zonas de campo, han sido vistas habitualmente como zonas de pobreza, zonas de gente con menos educación, esas formas se han tendido a estigmatizar, se han visto como formas impropias, cuando realmente han sido siempre patrimonio del español. Eso. Así que, por ejemplo, Cervantes escribía y otro caso que acá Banderas estigmatizaba, el hecho de la calor, ¿no? La calore. Decía dos cosas. Decía, primero, se tiene que decir calor y no calore, cuando en realidad ese fenómeno de agregar una E luego de la última consonante de una palabra es de hecho algo súper frecuente en el español de Chile. Es un fenómeno que se llama epéntesis vocálica. De hecho, por ejemplo, nos pasa mucho a nosotros con los imperativos. Por ejemplo, sobre el verbo salir, ¿cómo le dicen a ustedes, cómo le dan a ustedes la orden a alguien para que salga de algún lugar? ¿Cómo se lo dicen? Imperatizar de acá. ¿Cómo? ¿Cómo? Sal de acá. ¿Sal de acá? Salí. Yo digo sal. Ándate. Vete. No, pero sal, el verbo salir. Yo digo sale. Sal de acá. Sí, sale. Muy bien, Francisco. Muy normativo. O sea, es que no he hecho la gente. No lo he hecho. Entonces no sé. Sale, se dice. ¿Cómo que termina? Uno tiende a decir sale. Sale, por supuesto. Eso es español de Chile. Con el verbo poner, por ejemplo. Pone, no pon. Es rarísimo, ¿no? Sobre todo con estos verbos cuyo imperativo suele ser un monosílabo, como sal, pon, que esas son sus formas, digamos, más panhispánicas, las más prestigiosas. El español de Chile tiende muy fuertemente a poner una vocal E epentética al final. Pone, sale, por ejemplo. Entonces es un fenómeno muy frecuente. Tiene mucho que ver. ¿Profe? ¿Sí, Antonia? Según yo es algo más generacional, porque por ejemplo yo he escuchado más adultos decir en lugar de hazle, hácele. O como ponerle una E a palabras que en realidad no llevan Claro. la E.
Es el mismo fenómeno, ¿cierto? O el mismo caso, en este caso con el verbo hacer. En vez de haz esto, hace esto. Claro, con verbos, como decíamos recién, monosílabos, se da con mucha frecuencia. Y tienes toda la razón que puede ser algo más generacional. Bueno, eso se explica a veces, muchas veces, porque el español actual que se habla en Chile es un español mucho más heterogéneo que antiguamente, porque ha tenido mucha influencia de inmigrantes, ha tenido mucha influencia de medios de comunicación, televisión, sobre todo, ¿no? Que se graban, que se graba o se dobla en México y en otros países. Entonces hemos tenido mucha influencia de otros dialectos. Y esto era muy propio del habla chilena, esto de poner en vez de decir pon, pone, sal, sale, haz, hace, pero bueno, es algo muy frecuente en el español de Chile. Y que tiene mucha explicación, por ejemplo, en nuestro sistema fonético. Nosotros en el español en general tendemos mucho a que nuestras sílabas sean más bien del tipo consonante vocal. Esa es la sílaba más frecuente en el español. Y es la que de hecho más tendemos a hacer. Y la sílaba tipo consonante, vocal, consonante, no es que sea extraordinariamente rara, pero nos es un poquito ajena. Entonces hay una tendencia muy fuerte en el habla española a transformar las sílabas que son consonante, vocal, consonante en dos sílabas distintas, consonante, vocal, consonante, vocal. Entonces algo que es como pon, consonante, vocal, consonante, lo transformamos en pone, consonante, vocal, consonante, vocal. Es una tendencia muy normal en el habla española en general. Y en muchas lenguas también, es un fenómeno súper frecuente. Pareciera ser que este tipo de sílaba es como el tipo de sílaba prototípica en las lenguas. Bueno, eso explica entonces también por qué calore en vez de calor, ¿no? Que no es un fenómeno tan raro, ¿no? En principio. Bueno, y otra cosa que se suele... Carla nos ponía sálete, ¿cierto? En el chat. Y otro caso que se suele estigmatizar con la palabra calor, de nuevo es el género de la palabra calor, ¿cierto? La gente que dice la calor suele ser estigmatizada, suele ser vista como que habla mal, ¿no? Y que debería ser, usted no lo diga, usted dígalo así, diga el calor, no la calor. Sin embargo, ¿por qué debería tener un género u otro, ¿no? La palabra calor, ¿por qué femenino o masculino? De hecho, es una de esas palabras, como son la mayor parte de las palabras del castellano, que no tienen ninguna motivación en la realidad misma para tener un género u otro. Bueno, de hecho, bueno, este es un ejemplo justamente de esa estigmatización, ¿no? Por ejemplo, en el diario La Cuarta de hace algunos años, en el 2015, salió un titular que decía, ojo, que decir la calor ya no es pecado mortal. Y ponían ahí como subtítulo, según la RAE, los sustantivos ambiguos permiten el uso masculino y femenino. Lo curioso es que esto lo pusieran como noticia en el año 2015, cuando esto siempre ha sido así. De hecho, hay muchos sustantivos ambiguos en cuanto al género, como, no sé, terminal, por ejemplo, que en algunas partes del habla española se dice el terminal de buses, y en otras zonas se dice la terminal de buses. Sartén, por ejemplo, el sartén o la sartén. Azúcar, claro, que también es un caso muy parecido, el azúcar y la azúcar. El mar y la mar, claro. Bueno, ustedes están poniendo muchos ejemplos, todos pertinentes, ¿no? De sustantivos que son ambiguos en cuanto al género. Incluso algunos que no nos suenan de nada. Por ejemplo, puente, en algún momento del habla española fue femenino. Se hablaba de la puente, y actualmente, por supuesto, decimos el puente con mucha más frecuencia. Francisco nos pregunta por el chat si el sol sería ambiguo. ¿Por qué, Francisco? Eso no lo entiendo. No, quiero saber si una palabra, ¿cómo determino que una palabra es ambigua? Ah, ¿Puedo sí, decir la sol o no? Porque es un planeta, ¿no? comprendo. O sea, no es que uno lo determine, sino que es simplemente algo que pasa. Una palabra se dice que es ambigua en cuanto al género cuando algunas personas la usan en femenino y algunas personas la usan en masculino. Claro, Como son la sartén y el sartén. como sartén, claro que para algunas personas es una sartén o la sartén, y para otras es un sartén o el sartén, ¿cierto? Terminal, decíamos mar, y hay muchos casos así. Sol, creo que no, porque yo siempre lo he escuchado como masculino. Nunca he escuchado a nadie, pero Claro, que diga algo así como el sol está muy pesado. O sea, perdón, siempre he escuchado que la gente dice el sol está muy pesado y nunca le he escuchado a nadie decir la sol está muy pesada, salvo que se refiere a una persona, ¿no? Como que sea Pero su se podría hacer el apodo. razonamiento ¿Cómo, Antonio? de que se podría hacer el razonamiento de que es una estrella, la Sol.
Claro, uno podría hacerlo, tienes razón, pero lo interesante es que no pasa en el español y no ha pasado en ningún momento del español. Entonces, por más El- razonable que pueda ser, no lo es porque nadie lo dice así. De hecho, y esto es lo más, y quiero que lleguemos a esta conclusión, y enseguida te doy la palabra, Catalina, es que independientemente de que algo se parezca razonable, lógico, la verdad es que la lengua no tiene más lógica que la que tienen los propios hablantes. De hecho, los hablantes a veces son muy ilógicos. Por ejemplo, el uso de la doble negación, por ejemplo, no sé nada, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O no vino nadie. Hay gente a la que le parece ilógico, ¿no? Los profesores de filosofía suelen decir, no digas no vino nadie, porque estás queriendo decir que vino alguien, ¿no? Cosas como, o decir como cosas como antes de nada, quiero agradecer, etcétera, que típicamente en los discursos al quien dice eso. ¿Cómo puede haber algo antes de nada? Tienes que decir como antes de otra cosa, o algo así. O el ser no si no, que nos dice Natalia en el chat. Claro, hay muchas expresiones que en principio son ilógicas y que simplemente existen en la lengua. Y eso es porque las lenguas no siempre son lógicas, o tienen sus propias lógicas, que a veces tienen mucho más que ver con costumbres, con reafirmaciones, con ganas de que algo quede más claro, y no siempre eso está sometido a la lógica. Perdón, Catalina, tú querías decir algo y te interrumpí hace un ratito. No, que había dicho solamente que también puede ser el astro, no solamente la estrella. Bueno, En tiene el caso razón, del pero sol. claro, pero ahí, en realidad, ahí tenemos dos palabras distintas, que por supuesto se refieren a cosas muy parecidas, y una es masculina y otra es femenina, pero son dos palabras diferentes. Entonces, no es exactamente el mismo fenómeno como calor, ¿cierto?, del que estamos hablando, en que exactamente la misma palabra, unos la usan con el género masculino y otros hablantes la usan con el género femenino. Y está bien, ¿no? Es simplemente eso. Solamente que es despectivo, o para algunos les parece criticable. De hecho, por ejemplo, esta misma noticia de la cuarta tiene su doble intención, ¿no? Porque ponen a un vendedor de helado, que típicamente es un oficio estigmatizado, ¿no? Y lo asocia justamente con esto de la calor, ¿no? Cuando en realidad vemos que es simplemente otra forma de expresarlo. Y de hecho, para que veamos su prestigio, Cervantes de nuevo. En este caso, no con el Quijote, sino con una de sus novelas ejemplares, con La Ilustre Fregona, ¿no? Que es justamente una de esas que se llaman una de sus novelas ejemplares. Fíjense aquí. Está hablando acerca de dos caballeros que van a seguir de una posada, y dice lo siguiente. Uno de ellos le dice al otro lo siguiente. Por enterarse del todo de los pensamientos de su amigo, al volverse a la posada le dijo, conviene que mañana madruguemos, porque antes que entre la calor, estemos ya en Orgaz, que es una localidad de España, ¿no? La calor fue en Cervantes, de nuevo, igual que el celebro, en la cumbre de las letras castellanas, la cúspide de la lengua, a lo que todos tenemos que aspirar, ¿cierto? De eso de fijarle y darle esplendor, ¿no? Como ven, también todas estas cosas, o muchas de estas cosas que nos parecen estigmatizables, que algunos critican, son simplemente usos más antiguos, a veces usos regionales, pero todas ellas tienen su razón de ser, y nosotros como lingüistas estamos llamados a dar cuenta de ellas, a explicarlas, no a criticarlas. ¿Bien? Bueno, un meme para finalizar esta parte, que a mí me parece muy divertido, ¿no? Una persona en el medioevo diciendo, las gents de agora escriben ver por ver. El castellano se ha arruinado. Que de hecho, en efecto, fue algo que pasó, ¿no? En la forma latina que corresponde a nuestro verbo ver, era con una E extendida, con una E larga, y que típicamente se escribía como ver. Que de hecho aún mantenemos una huella de eso en verbos como prever, proveer, ¿cierto? Que efectivamente tienden a aparecer con esa doble E. Bueno, en algún momento de la evolución del castellano, los hablantes del español redujeron esa E extendida, esa E larga, que por ejemplo podemos ver en proveer, por ver, simplemente. Y seguramente a muchos eso le pareció muy criticable en su momento, ¿no? Y el castellano se ha arruinado, pero en realidad, por supuesto, es simplemente parte del cambio que tienen las lenguas. Bueno, pero como vemos... sí, perdón. Una pregunta rápida sobre cómo está escrito.
En el castellano medieval, ¿arruinado era siempre arruinado o es por la sinalefa de se ha arruinado? Uy, no, no lo sé. No, no, me pillaste completamente, Antonio. Tendríamos que echarle una miradita para, mira, para cosas como esta, cuando hay dudas como esta, les recomiendo mucho que visiten un sitio, se lo voy a mostrar, que se llama el CORDE, que es el Corpus Diacrónico del Español. No, es tan sencillo como lo acaban de ver, ¿no? Uno busca, pone aquí la consulta, y es un corpus, ¿no? Con muchísimos textos del español, y uno puede incluso poner los años en que uno quiere que aparezca. Por ejemplo, podemos poner arruinar, ¿verdad? Arruinar, y buscar, por ejemplo, entre el año 1400 y 1600. Ya, veamos qué aparece. Y aparecen 15 casos en 11 documentos de arruinar. Y uno puede incluso verlo, ¿no? Aquí recupera los ejemplos. ¿No? Arruinar sus estados, arruinar evidencia. Y uno puede verlos también en contexto. Y uno puede compararlo, por ejemplo, con lo que te interesaba ver a ti, Antonio, que era ruinar, por ejemplo. A ver si en los mismos años, entre 1400 y 1600, aparecía también esta forma y de repente aparecía más frecuentemente, ¿no? Y aparece también, pero menos casos, al menos en este infinitivo, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, eh, por poner un contexto, todas cuantas el ingenio de los hombres ha hallado e inventado para abreviar la vida y arruinar los edificios en muros de casas fuertes. Bueno, ahí hay un uso del verbo ruinar en vez de arruinar. Pero al menos en esta búsqueda muy somera, muy superficial, parece ser que era un poquito más frecuente arruinar que arruinar, al menos en estos últimos años del medioevo. Así que ahí hay una muy buena herramienta para que la usen cuando quieran. No, acá, gracias, profe. Un placer. Bueno, pero como decíamos, y veíamos entonces hace un momento, ya no son las academias en general las personas que persiguen el habla de otros, sino que son más bien personas que, en algunos casos simplemente por darse importancia, y en algunos otros casos por una buena intención incluso, persiguen la manera de hablar de los otros. Yo quiero que se fijen, de hecho, a propósito de esto, en esta petición que apareció hace un tiempo en un sitio que se llama change.org, en que la gente hace, bueno, justamente eso, busca juntar firmas para, para reunir, bueno, gente que lo apoye en una causa. Y en este caso, esta persona, Sara Flores, hace algunos años, esto ya está cerrado, hizo una campaña para que en el diccionario de la lengua española se cambiara lo que aparece en la entrada de sexo débil. Dice lo siguiente: si entras en el diccionario de la RAE y buscas la palabra sexo, aparecen también la definición de sexo débil como el conjunto de las mujeres y sexo fuerte como el conjunto de los hombres. Y continúa diciendo: es increíble que en los tiempos que corren se sigan permitiendo estos machismos, y más en una institución tan importante como es la Real Academia Española, que dice velar por el buen uso de la lengua española. Creo que son definiciones que no deberían existir por el mero hecho de que seamos hombres o de que seamos mujeres u hombres. Como mujeres es normal que me sienta ofendida, pienso que es una gran ofensa para todas las mujeres, y esto fue en el 2017. A ver, quiero escuchar sus opiniones a propósito de esto. ¿Qué les parece esta campaña? ¿Y qué les parece la visión que tiene esta persona sobre la autoridad de los diccionarios, la autoridad de la Real Academia Española, etcétera? A mí me parece que es problemático, por supuesto, pero la RAE no hace un juicio acerca de si es que está bien o está mal, sino que señala el uso que existe. Si es que uno lee un texto de los 70, por ejemplo, que diga sexo débil y no entiende a qué se refiere con eso, puede referir al diccionario y decir, ah, se refiere a esto. Por mucho que no me agrade, es una manera de decir, esto existe, se usa. Pero no están diciendo, ah, bacán que se use. Eso, yo creo, bueno, creo que Antonio da en el clavo, así que concuerdo completamente con lo que dice. A pesar de que el texto es algo muy polémico, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con el sexismo, el machismo, sobre todo lo son, especialmente en nuestros tiempos actuales,
la verdad es que el diccionario aquí no está siendo sexista, al recoger esta definición por lo menos, porque de hecho está cumpliendo con esa misión de la que Antonio nos habla, ¿no? En efecto, hubo mucho tiempo, y yo creo que afortunadamente eso va en retirada, en que a las mujeres se les solía llamar el sexo débil, y a los hombres, aunque eso yo escuchaba menos frecuentemente, el sexo fuerte, bueno, pero por lo menos probablemente en oposición, ¿no? Y claro, si uno va a algún texto antiguo en que eso aparece, puede perfectamente, si es que esa forma de usarse, no entender lo que se está queriendo decir, y el diccionario ahí puede ser una buena guía para entender justamente lo que se quiso decir. No se trata aquí de que el diccionario esté sancionando como buen uso o como mal uso, si es que no aparece, sino que simplemente está tratando de registrar una forma que existe actualmente o existió en algún momento, justamente para que sea una buena guía para quien quiera entender lo que ahí se trata de decir. ¿Catalina? Y quizás el problema puede ir con la definición. Porque cuando el diccionario usa una definición como referencia, antes pone y avisa que es referencial. Entonces, yo creo que acá hubo un problema, no sé si problema, yo creo que fue adrede, por igual el tiempo en que claro, se ingresó la palabra, que antes debería haber ido, o que su uso era referencial en cierto tiempo, por ejemplo, y eso igual debería ser modificable. Mira, ¿sabes qué? De hecho, fue efectivamente lo que pasó. Esta campaña, si bien no tuvo el resultado de que se sacara esa definición de los diccionarios, que es cuestión que a mí me habría parecido lamentable, porque de hecho habría dejado de cumplir el diccionario con esta misión de la que Antonio nos hablaba en su momento, sí llamó la atención de los académicos sobre este uso, que en efecto había sido introducido en un tiempo mucho más machista, en un tiempo en que esto era algo bastante más común y no se veía que fuera algo raro o extraordinario. Y actualmente, si no entiendo mal, pues ya creo que revisarlo, pero creo que actualmente en la definición sigue apareciendo como tal, pero aparece que es un uso despectivo. Es decir, aparece una advertencia para indicar que no es algo que se diga normalmente, sino que actualmente se usa solamente para indicarlo, para indicar al conjunto de las mujeres, pero de una forma, claro, cuando se quiere despreciar a ese conjunto y no de una forma neutral. Entonces, esas son efectivamente contribuciones que se hacen. Ahí está, ¿cierto? Francisco nos lo cita tal como aparece en el actual diccionario de la lengua española, ¿no? Se usa con intención despectiva o discriminatoria, que es yo creo, una excelente solución. Y Catalina tiene toda la razón, de hecho, probablemente eso se introdujo en un momento en que el machismo era mucho más frecuente, mucho más, o al menos era mucho más desvergonzado, ¿no? Que como es ahora. Eso. Entonces, pero lo interesante es que no son, si bien nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy claro que no son las academias de las lenguas, que no son los diccionarios, que no son las gramáticas, las verdaderas dueñas de las lenguas, las verdaderas dueñas del idioma, hay mucha gente que sí les atribuye ese sentido, les atribuye esa especie de dominio, de posesión. De hecho, fíjense que la misma Sara Flores, que inicia esta campaña, en realidad está tratando de, no solamente de que salga esta definición del diccionario, sino que realmente está tratando de que eso se elimine del idioma. Claro, que puede ser algo muy bien intencionado, pero uno no elimina algo del idioma, uno lo cambia la lengua cambiando el diccionario. Porque el diccionario y las academias no son las dueñas de la lengua, no son quienes nos dicen cómo tenemos que hablar. Por ejemplo, yo me acuerdo, claro, y Sofía también nos dice que también con esos términos se habla de sexo feo para los hombres y sexo bello para las mujeres, ¿no? Que en principio puede parecer también más positivo para las mujeres, pero sigue siendo obviamente discriminatorio, ¿no? Porque esa discriminación no es, como decir, es como algo falso positivo, ¿no? Que realmente no dice algo bueno, ni de uno ni de otro. Me estaba acordando, a propósito de bueno, algo parecido a lo que aparece aquí en La Calor, ¿no? En este titular del que hablábamos hace un rato, de que decir la calor ya no es pecado mortal, dijo alguien en el 2015, porque según la RAE, entonces esto es posible. Me acuerdo que hace algunos años, hace muy poquito, por ejemplo,
hubo una pequeña polémica a propósito del verbo ganarse, porque alguien preguntó en Twitter justamente a este Twitter de la Academia Española si estaba mal dicho ganarse en el español. Francisco y Benjamín, ¿tienen algo que decir al respecto o es algo distinto? Benjamín tiene una pregunta. No, usted tiene un video en su canal Sí, de eso, es su primer video. justamente le quería hablar así. Y es Me como todo lo llamaron que hemos a hablado. Gracias, Francisco. Gracias por la propaganda. Claro, que justamente me llamaron de un noticiario para hablar de eso en un momento. Y la respuesta fue polémico porque la respuesta de la academia fue muy clara, ¿no? Bueno, está registrado, de hecho, que en el español americano, y especialmente en el español de Chile, se usa ganarse como con la idea de ubicarse en cierto lugar. Sé que gánate ahí, me gané al lado de una persona. Y a mucha gente eso le pareció terrible, ¿no? Se hizo una pequeña encuesta en este programa televisivo que dieron la noticia a algunas personas y todo el mundo decía, no, qué espantoso, cómo la academia acepta estas cosas. Da lo mismo si la academia las acepta o no las acepta, lo que realmente ahí estaba registrando la academia en un diccionario, el diccionario panhispánico de dudas, de hecho, era que simplemente en muchos lugares, entre ellos Chile, se usaba con ese sentido. Y de hecho es súper interesante el uso de esta forma. De hecho, con un amigo sacamos un artículo, bueno, acaba de salir este año, a propósito de eso, en que mostramos cómo esa palabra es muy antigua en el español y que tiene mucho que ver con la idea de ganar original, que originalmente se usaba para indicar tomarse un lugar. Eso era ganar en el español, en un estado mucho más antiguo del español. Entonces, militarmente, por ejemplo, se decía que una persona ganaba una ciudad, ganaba un fuerte, ganaba una plaza, cuando ocupaba ese lugar. Entonces luego hubo una extensión de ese significado de ganar un lugar como conquistarlo, a simplemente situarse en él. Y de ahí a nuestro ganarse, que usamos habitualmente en el español de Chile, como situarse en un lugar, hay un paso. Así como ven, entonces es un uso bastante antiguo. Bueno, pero esto se lo decía a propósito de que existe siempre una polémica, ¿no? Un escándalo, cuando pareciera ser que la gente se da cuenta de que el diccionario o los diccionarios han aceptado ciertas cosas, como si realmente los diccionarios fueran los dueños del idioma, cuando realmente no es así. Y solamente para terminar, como veo que ya se me está yendo el tiempo, fíjense en esta opinión de Borges, en un texto muy bonito que se llama El culteranismo. Es cortito, y habla justamente sobre esto. Dice lo siguiente. Si las matemáticas, sistema especializado de pocos signos, fundado y gobernado con asiduidad por la inteligencia, entrañan incomprensibilidades y son objeto permanente de discusión, ¿cuántas no oscurecerán el idioma? Colecticio tropel de miles de símbolos manejados casi al azar. Libros orondos, la gramática y el diccionario simulan rigor en el desorden. Indudablemente debemos estudiarlos y honrarlos, pero sin olvidar que son clasificaciones hechas después, no inventores o generadores del idioma. Ni las palabras asumen invariadamente la acepción que les es repartida por el diccionario, ni hay una relación segura entre las ordenaciones de la gramática y los procesos de entender o de razonar. Los dejo con ese mensaje potente de Borges, ¿no? Que nos muestra muy claramente que ni las academias, ni los diccionarios, ni las gramáticas son las dueñas de la lengua, sino que la única autoridad, y siempre lo voy a estar repitiendo esta frase de Andrés Bello, la única autoridad en lo que compete a la lengua es la lengua misma y sus hábitos. Bien, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos este día viernes. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Chao, profesor. Que esté bien.